Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas otra vez a Sanamente. Como ya es una sana costumbre, hemos decidido dedicar este tiempo en que nos relajamos un poquitito para revisar las fantásticas entrevistas que hemos realizado en este programa y que a veces no tenemos tiempo de ver todas, pues hacemos un especial de entrevistas de esas, de las más increíbles, que no son pocas, que hemos hecho ya durante esta temporada. Y vamos a partir la conversación con la experta de la Universidad de Oxford, Anna Mackin, sobre el amor y las relaciones humanas. Luego vamos a revisar la entrevista a Siddhartha Ribeiro sobre los sueños. Y cuando digo los sueños no me refiero a dormir, sino a la capacidad de soñar y cómo la capacidad de soñar es de alguna manera un pegamento que articula los sueños de la sociedad. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los compartimos o no los compartimos? Vamos a terminar hablando sobre violencia laboral con la académica de la UDP, Elisa Soleaga, y vamos a revisar conversaciones distintas para poder profundizar sobre diversos aspectos que hoy están cada vez más vigentes y necesitamos para sentirnos mejor. Bienvenidos. El amor es uno de los sentimientos que nos define como humanos. Lo representamos además una y otra vez en el cine, en el arte. Tratamos de observarlo en otros, en relaciones humanas que admiramos. Lo experimentamos también, es ese privilegio. Queremos amar y queremos ser amados. Pero, ¿qué hay detrás de la emoción del amor? ¿Cómo funciona en nuestro cerebro? ¿Cómo se activa y cómo se desactiva? ¿Podríamos tal vez amar artificialmente? Son algunas de las preguntas que vamos a hablar sobre los mecanismos neuronales y biológicos que están detrás de las relaciones junto a Anna Mackin, antropóloga evolutiva de la Universidad de Oxford, reconocida a nivel global por su trabajo en esta materia y también en los temas de paternidad. Gracias, Ana, por estar aquí en Sanamente con nosotros. Gracias por invitarme. Me gustaría comenzar hablando sobre el amor, pero específicamente acerca de una charla TED que hiciste y el título es «Tenemos que cambiar la conversación sobre los padres». ¿Por qué crees eso? Creo que particularmente donde vivo, no sé cómo es en Chile, pero tenemos una visión inexacta sobre lo que es en realidad la paternidad. Cuando empecé a estudiar este tema hace 15 años atrás, pensábamos a los papás como padres secundarios, que no tenían instintos paternales como las madres y que no desarrollaban una relación especial o vínculo con sus hijos de la misma manera en que una madre sí lo haría. Y realmente no había algo que demostrar en los niños un desarrollo académico o emocional. Y desde que estamos en esta investigación hemos derribado muchos de esos mitos sobre la paternidad. Quería cambiar la conversación, particularmente con lo que vemos en los medios, que es que los padres están ausentes o que son inútiles, no muy buenos en la crianza. Y quería cambiar eso en mi entorno y realmente observar cómo son los padres hoy. ¿Y qué encontraste? ¿Qué mitos derribó tu investigación? Bueno, lo primero es que los padres tienen el mismo instinto que las madres. Siempre observamos a la maternidad como un proceso biológico por el embarazo, pero no podemos imaginarlo en los papás porque nada cambia realmente para ellos. Y lo que encontramos es que los hombres pasan por los mismos cambios cerebrales y hormonales que las mujeres atraviesan cuando se convierten en madres por primera vez. Y todo eso para asegurarse que los padres están igualmente biológica y psicológicamente preparados para ese rol. Ese sería uno de los primeros mitos que derribamos. Me gustaría entrar en ese tema. No depende de cómo el padre se relaciona con la paternidad. O sea, me refiero a que usualmente las madres están muy cerca de sus hijos, mientras los padres a veces están en una isla muy lejana. Tus conclusiones respecto del cerebro y cómo este cambió luego de que los padres se involucró más. ¿Era sobre padres que estaban lejos o cerca? ¿Esos cambios solo suceden por tener un hijo? ¿Esos cambios biológicos?
No es solo saber que tengo un hijo. No funciona si tú estás en una isla a miles de kilómetros y alguien te dice que tuviste un hijo. No, no funciona así. Tienes que tener contacto con él, de alguna manera. No tienes que vivir con él, no tiene por qué ser así de regular. En distintas culturas y sociedades, los padres no necesariamente viven con sus hijos, pero aún así encontramos estos cambios hormonales, en particular una baja en la testosterona, que es la hormona masculina, y estos cambios cerebrales. Entonces, los padres pasan por esos cambios a través de la interacción con sus hijos. ¿El contacto es el vínculo? Sí, el contacto es importante, y a partir de ese contacto es que se construyen estos lazos y vínculos muy profundos. Y en las madres, ese vínculo comienza y se puede explicar por las hormonas que empezamos a secretar una vez que estamos embarazadas y tenemos un hijo. Pero en los padres, ¿es lo mismo? Tarda un poco más en padres, generalmente porque los papás pasan menos tiempo en contacto con sus bebés. El embarazo en particular y amamantar a tu hijo producen muchas hormonas que ayudan a generar estos lazos. Las mujeres tienen esa ventaja cuando se trata del aspecto hormonal. Pero, ¿qué sucede con los padres? A medida que más interactúan con sus hijos, que más tiempo pasan con ellos, estas hormonas se empiezan a producir. Por ejemplo, una cosa particularmente importante que los papás hacen con los bebés es el contacto a través del tacto. Si estás bañando a un bebé o le estás haciendo masajes, y con los bebés que son un poco mayores también, cuando los padres juegan con sus hijos, obtienen esta maravillosa cantidad de hormonas. Entonces, ¿puedes provocarlo? Absolutamente puedes provocarlo. De hecho, lo que le decimos a ambos padres cuando están luchando por tener ese vínculo con sus bebés es que usen el tacto en las interacciones con sus hijos, que usen comunicación sensible y particularmente los padres, jugar con tus hijos produce muchas hormonas increíbles. Genial. Por ejemplo, sabemos que producimos estas hormonas y al mismo tiempo sabemos que podríamos tomarlas artificialmente y cambiar nuestra experiencia del amor. ¿Podrías explicarnos qué opinas sobre provocar nuestras experiencias de amor artificialmente? Es un área muy complicada, es un área bastante nueva. Mi principal área de investigación es el amor y la paternidad está dentro de eso. Pero una de las cosas que comenzó a aparecer en el horizonte es la idea de estas jarras de amor. Porque sabemos qué sucede en el cerebro cuando nos enamoramos, pero ahora podemos producirlo artificialmente y pueden ayudar a que te enamores o te podría ayudar a mantenerte enamorado. Y ciertamente eso es una posibilidad. Y hay investigaciones que se están haciendo en Estados Unidos usando una droga que se llama MDMA para ayudar, por ejemplo, a parejas que están en terapia matrimonial. El MDMA induce algunas de las sensaciones del amor, como sentimientos de calidez, empatía. De hecho, es conocida como la droga del amor. El MDMA es conocido como la droga del amor, sí, pero debemos ser cuidadosos en cómo la usamos y en qué circunstancias la usamos, porque el amor es más que solo químicos, es más complicado que eso. Estas drogas ayudan particularmente si están lidiando con problemas al experimentar el amor o mantenerse enamorado, pero tenemos que ser cuidadosos bajo qué condiciones se lo damos a las personas. Ese es un muy buen punto. ¿Qué es el amor? Por favor, dinos. What is love? Please tell us. Es una pregunta muy difícil. Es de hecho la pregunta principal de mi investigación, que lleva cerca de 2 décadas. El amor es realmente complicado. Tiene 2 principales orígenes. Primero el biológico, las hormonas, la química cerebral, la genética y la psicología. Y por otra parte, tenemos el lado social del amor que tiene que ver con la cultura, la historia, la religión y la política. Y la mirada que tengan del amor en tu país. Si juntas esos factores, calzan en la experiencia sobre el amor de alguien. Todos tenemos experiencias distintas con el amor, porque todos esos elementos que calzan en esa experiencia son diferentes. Entonces, esa es la razón por la que digo que contestar tu pregunta sobre qué es el amor es difícil, pero al mismo tiempo pienso que porque es complicado, es asombroso. Sí, es asombroso y es único, o al menos pensamos que lo es. ¿Podrías darnos la receta? Quizás es un poco de MMA, una buena conversación, no sé. ¿Qué ingredientes son parte, finalmente, de una buena experiencia de amor? What kind of ingredients has a good experience of love?
Una buena experiencia con el amor ciertamente involucra el tacto. Es reírse con tu pareja, divertirse con tu pareja. Sabemos que el amor o las hormonas relacionadas con el amor en tu cerebro se liberan a partir del tacto, de amar, cantar, de bailar, de tener una rica comida juntos. Todas estas cosas sabemos que traen esta inundación de amor en tu cerebro y te sientes más cercana a la persona con la que estás. Ciertamente hay una receta para el amor y podemos decirle a la gente ciertos comportamientos o cosas que hacer con tu pareja o con sus familias para hacerlos sentir más enamorados. Pero la mayoría tiene que ver con estar juntos en la misma habitación y usar el tacto, la risa e intentar pasar un buen rato con la persona que amas. I want to return to the drug part because Sí, me gustaría volver sobre el tema de las drogas. Existen estos nuevos experimentos sobre psilocibina, que es el compuesto que está dentro de los hongos mágicos. ¿Conoces esta investigación, no? The fungus, do you know that, the research? And this kind of chemical. Bueno, sabemos que este compuesto te permite vivir una experiencia profunda, como de sentirte parte de todo. Comprendes los vínculos con la naturaleza y también los que tienes con otras personas. Experimentas la sensación de sentirte una pequeña parte en un universo. Get more, you live the feeling of being just a little part Es, of en términos everything. valóricos, So una experiencia muy significativa. in terms of the values, something very strong for people to live. Tratando de llevar esta conversación a esta nueva droga de la que estábamos hablando, el MDMA. ¿Cómo podría ayudar el usar estas drogas y tenerlas disponibles en circunstancias especiales de terapia, por ejemplo, bajo la supervisión de un médico? Absolutamente. Y esa es la discusión que tenemos de momento en cómo debe ser usada. Ciertamente, pensemos en que estás yendo a terapia matrimonial porque tu relación no está bien. Y seguido terminamos en lugares así porque estamos peleando, porque nos negamos a ver el punto de vista del otro, porque no sentimos un amor muy profundo o no sentimos empatía por él. ¿Qué puede hacer el MDMA u otras drogas? Es que pueden aumentar tu sensación de empatía por el otro. Te pueden ayudar a detenerte, a entender desde dónde viene la otra persona. Reduce, por ejemplo, la agresividad o incrementa sensaciones como la confianza y la cercanía. Entonces, en esa habitación con un terapeuta o un doctor dándote una pequeña dosis, eso abrirá tu cerebro a tal vez sentirte más cercana a esa persona o estar listo para escuchar el por qué no era feliz, de la misma manera en que te escucharán a ti. Ese es, más o menos, el ambiente en el que imagino mi trabajo. That's very interesting because in the other side we live in a society. Es muy interesante porque por otra parte vivimos en una sociedad muy estresada, con mucho cortisol, todo el tiempo con estas barreras que no nos permiten tener una conexión efectiva con otras personas. De hecho, tenemos muchas dificultades para llegar al otro lado, conectar con el otro. En tu experiencia, ¿qué más podemos hacer para cambiar estas relaciones de amor moderno que son tan difíciles y comunes ahora en nuestra vida? That is so hard and is so present right now in our common lives. Es muy difícil. Creo que la vida moderna no hace más fácil mantener nuestras relaciones y cómo evolucionamos para mantenerlas. Y la manera en que evolucionamos para mantenerlas es pasar tiempo con las personas, mirándolas, tocándolas, mirando sus rostros, entendiendo sus emociones. Y ahora solemos ver estas relaciones como algo en un mundo muy ocupado, que debemos hacer de manera eficiente y de vez en cuando de manera remota, en redes sociales, a través de mensajes, WhatsApp, la aplicación que sea, y lo que calza de mejor manera en nuestro mundo moderno, lamentablemente, no es como tu cerebro está acostumbrado a relacionarse, y por eso sufrimos mental y físicamente. La mejor poción para el estrés es estar con la gente que amas, porque el cortisol es desactivado por cosas como la oxitocina, beta-endorfina y dopamina. Entonces, me temo que tienes que hacerte el tiempo para estar con la gente que es importante para ti, y a veces eso significa perderse otras cosas. Entonces, podemos invertir tiempo suficiente en ese grupo que es importante para nosotros. Pero desafortunadamente, el mundo moderno ha inventado muchas maneras en que nos dificulta cuidar de nuestras relaciones como deberíamos. And in that point, how does technology, Y en este punto, ¿cómo la tecnología ayuda o no en estas situaciones? Hablando, por ejemplo, sobre estar con el teléfono, estar en una pantalla, estar en el computador. ¿Qué has descubierto? ¿Has explorado cómo podemos mantener nuestros vínculos con la tecnología que ya está en nuestras vidas? Keep our bonds with the technology in our life, with technology in our lives. Sí,
Hay maneras. Me refiero a que el problema con WhatsApp o medios que solo ocupan los mensajes de texto, por ejemplo, es que tu cerebro está acostumbrado a recibir mucha más información de otra persona a partir de cómo se ven, cómo se mueven, cómo suenan. Y con WhatsApp, por ejemplo, solo estás obteniendo información a través de textos, lo que es muy difícil de interpretar y definitivamente no recibes químicos al relacionarte de esa forma. La mejor manera, si es que tienes que estar lejos de las personas, es mediante una videollamada, como lo estamos haciendo ahora, o FaceTime, porque así están captando la voz, los movimientos y puedes liberar en una muy pequeña cantidad esos químicos que dan la sensación del amor. Intenta una forma en que puedas escuchar y ver a la persona con quien estás hablando. Qué buen consejo. Muchas gracias por estar con nosotros, Ana. Quedaron grandes preguntas, pero esperamos tenerte nuevamente aquí. Muchas gracias. Qué belleza de conversación, ¿no? Qué misterio lo que nos pasa cuando amamos, qué ganas de conservar el amor con esas personas con las que tenemos un proyecto. ¿Cómo podríamos tal vez experimentar de nuevo el enamoramiento? ¿Cómo podemos ampliar ese vínculo con nuestros hijos, con las personas que nos relacionamos? Es una pregunta profunda y tan importante que sin duda nos convoca a todos. Con esto vamos a una pausa y volvemos con mucho más amor para ustedes. Nosotros nos terminamos preocupando bastante del problema de si dormimos o no dormimos, cuántas horas dormimos, pero hoy vamos a hablar de cómo dormimos o de para qué dormimos, qué función podría tener para nosotros soñar. Y tenemos el privilegio de tener a un especialista mundial en esta materia, que es Siddhartha Ribeiro. Él es vicedirector del Instituto del Cerebro de la Universidad Federal de Río Grande del Norte, en Brasil. Es un neurocientífico muy reconocido, pero además es escritor, es profesor. Muchas gracias por estar con nosotros, Siddhartha, aquí en Sanamente. Gracias por la invitación, Paloma. Es realmente un gusto. Quiero partir con una idea general de ¿para qué soñamos? Soñamos para adaptarnos, basado en las memorias del ayer, tratar de imaginar cómo puede ser el mañana. Entonces, tratar de usar el pasado para inferir el futuro. Y es algo que empezó a evolucionar hace centenares de millones de años y que nuestro linaje humano tiene la característica especial de que los sueños son compartidos. O sea, que podemos relatar a nuestros familiares, a nuestros amigos, el contenido del sueño y con esto colectivizar nuestros deseos y nuestros miedos y generar más coordinación social. Cuando nosotros éramos más chicos, escuchábamos, o más bien, cuando la civilización era más chica, cuando nosotros vivíamos de otra manera, los pueblos originarios compartían mucho sus sueños y eran parte del relato colectivo, eran parte del propósito colectivo. Sin embargo, hoy no tenemos tan afinada la tecnología, ni siquiera de compartir nuestros propios sueños. ¿Cómo crees tú que eso nos afecta? ¿Nos afecta? Es la pregunta más bien. Seguramente nos afecta. Yo creo que tanto el sueño como el estado de estar dormido, como el sueño como la experiencia subjetiva muy vívida de imágenes que ocupas principalmente la segunda mitad de la noche, son experiencias muy poderosas para muchos pueblos que todavía existen, pueblos, por ejemplo, los mapuche, que le dan a los sueños mucha importancia y a su interpretación mucha importancia, y varios pueblos originarios de Américas, de Australia y en África. Pero en la civilización eurocéntrica, urbana, contemporánea, los sueños han sido echados a la basura. Y esto genera muchísimos problemas de salud del cuerpo y de la mente. Salud hormonal, salud de las memorias, salud del procesamiento emocional. Yo diría que mucho de nuestra crisis del siglo XXI, la paradoja de tener tanta potencialidad de cambio y al mismo tiempo tanta desesperanza, tiene que ver sobre todo con la falta de sueño. La gente duerme poco
y sueña poco y en general ni se acuerda de que tiene sueños a la noche. Me encantaría entrar en esa distinción que hiciste. Dijiste que esto tiene impacto en la salud. ¿Cuáles son esos impactos? Y que esto tiene impacto como en la salud social, como en el bienestar colectivo. ¿Por qué no soñar o soñar poco tiene esos impactos? Bueno, cuando una persona pierde sueño, digamos, duerme tarde, despierta temprano, lo que va a pasar es que va a tener menos sueño al cual llamamos REM, de movimiento rápido de los ojos, que es un sueño con muchísima actividad visual, típicamente visual, y que son propiamente los sueños. Una persona que despierta después de perder algunas horas de sueño REM va a estar cognitivamente en desventaja, porque va a tener dificultad de acordarse de lo que ya sabe y de aprender lo que todavía no sabe. También va a tener problemas emocionales, va a tener dificultad en lidiar con estímulos negativos, aversivos del ambiente. Y por lo tanto genera un efecto social en su entorno. Entonces es como una bola de nieves de mala onda. Entonces, si estás muchos días con privación de sueño, vas a generar un ambiente social que también va, digamos, a lo negativo. Y eso es un problema en el corto plazo por cuestiones de cognición y emoción, pero en un medio plazo vamos a estar mirando a problemas de humor, como un riesgo más aumentado a la depresión, a la diabetes, a la obesidad, a problemas cardiovasculares y más tarde, años después, seguramente es un riesgo aumentado para el mal de Alzheimer. Entonces, perder horas de sueño, que es algo que el sistema, el capitalismo, el trabajo y también la necesidad de autoestimularse con todo esto de las pantallas y los videogames y todo, esto hace con que el sueño, que siempre ha sido sagrado en la antigüedad, en la Edad Media y para muchos pueblos que todavía existen, el sueño hoy día es considerado de poca importancia y eso genera un malestar individual que después se transforma en un malestar social. Y vamos a ese otro ámbito de por qué no soñar nos hace mal. Tú tienes, Siddhartha, inevitablemente en tus entrevistas un ribete muy filosófico y muy analítico de lo que está pasando. ¿Por qué no soñar individualmente también tiene un impacto a nivel colectivo? Bueno, nosotros somos animales colectivos. No hubiéramos salido de las cavernas y llegado a este momento de la historia humana si no hubiéramos sido fuertemente colaborativos y trabajado juntos, ¿no? Como individuos no somos muy potentes, somos potentes en grupos. Y los sueños han sido ancestralmente una manera de compartir y colectivizar miedos y deseos. Los sueños son hechos de memorias que están movidas por miedos y deseos. Y en la tradición contemporánea en que los sueños no tienen lugar ni en la vida privada ni en la vida pública, lo que pasa es que la gente ni siquiera está consciente de cuáles son sus miedos y deseos. Y siguen todos buscando el Dios dinero y siguiendo un día más y trabajando un día más para tener más dinero, más cosas. Y después, cuando ya llegan cerca del fin de la vida, se desesperan porque se dan cuenta de que están completamente solos. La manera de no estar tan solo es unir deseos y colectivizar los miedos para que los entendamos y lo podemos superar. Y esto ha sido así siempre, ha sido así en el Paleolítico, en el Neolítico, durante la Edad del Bronce, y ha sido así hasta muy recientemente, en los últimos 500 años, que la mezcla potente de ciencia con capitalismo trató de echar los sueños a la basura. Y hay que rescatarlos, hay que volver a soñar y sobre todo volver a compartirlos, porque tener sueños individuales, esto no va a resolver. El gran chamán Yanomami David Kopenawa tiene un increíble libro muy recomendable, la caída del cielo, en que habla que los hombres blancos raramente sueñan, y cuando sueñan con su propio ombligo, sueñan con sus propios problemitas, y no con los problemas grandes colectivos que tenemos que resolver como un grupo. Uno podría intencionar ese sueño, pero antes de ir hacia allá, que es quiero que nos enseñes tus tecnologías, todo lo que has aprendido un poco, o un poquito de lo que has aprendido por lo menos. Antes de ir allá, me encantaría plantear cuál puede ser el valor de soñar ¿qué relación tiene soñar con ser creativo? Que es probablemente la gran habilidad que necesitamos para el futuro. Como el futuro es incierto, es impredecible, es cambiante, es aterrador en muchos casos. Lo que se necesita claramente es saber salir de situaciones que no conocemos. ¿Por qué la creatividad y el sueño están relacionados? Totalmente, Paloma.
hay razones biológicas de por qué se aumenta la creatividad durante el sueño REM, que es el sueño de sueños más vívidos. Y tiene que ver con cambios de neurotransmisores como noradrenalina, cambios de activación cerebral, una parte del cerebro más activada, otra menos, y la parte que está menos activada es una parte que como produce crítica y restricciones, y durante el sueño la crítica está bajada, entonces uno puede imaginar, pensar afuera de la caja, imaginar soluciones nuevas. El sueño ha sido usado como herramienta de construcción de futuros, y esto es así todavía en tantos pueblos originarios. Entonces, volver a soñar y darle bola al sueño es una manera de imaginar futuros alternativos que sean mejores y que podamos, con los mismos medios que tenemos ahora, vivir mucho mejor y bajar los conflictos en la sociedad. Esto es algo totalmente posible, yo soy muy optimista con respecto a eso, pero es un optimismo un poco apocalíptico porque ya no tenemos mucho tiempo, hay una crisis social y ambiental premente y tenemos que dar respuesta a eso. Ahora me encantaría llevarte al lugar de lo que tú has aprendido, porque es difícil, o sea, requiere disciplina tomar la decisión de volver a soñar. Desde el punto de vista de darse el espacio para dormir y de cuidar eso, como también este otro ejercicio de volver a activar las tecnologías, de compartir los sueños, de activar la red colectiva en esa materia. ¿Cuáles han sido tus aprendizajes y qué nos podrías enseñar en este tiempito? Yo diría que son 3 pasos, Paloma. El primer paso es, antes de dormir, intencionarlo, como dijiste antes. O sea, pensar que el soñador, la soñadora, va a dormir, va a soñar, se va a acordar, lo va a relatar por escrito o en audio y luego lo va a compartir. El segundo momento es crítico, es al despertar no moverse, quedarse ahí 10 minutos, 15 minutos en la cama, quieto, quieta, haciendo el registro, tratando de buscar todas estas memorias, que pueden ser memorias de un sueño, el último de la noche, o de varios sueños, de hecho, durante la noche. Y luego, el tercer paso es compartirlo, es compartir este sueño con tu compañero o compañera, compartir con tus hijos, tus papás, el papá, la mamá, compartir con los amigos, colegas de trabajo, en la escuela, hacer que el sueño sea un asunto. Ahora, cuando uno hace eso una vez, gana mucho conocimiento del mundo interior, pero cuando lo hace todos los días al despertar, produce un mapa, es como armar ¿cómo se dice? Un puzzle, un rompecabezas. ¿Se dice eso? ¿Un Sí, rompecabezas? rompecabezas, Bueno, perfecto. entonces armar esto, si tienes apenas un único relato de una noche, te va a dar una pieza, pero si tienes una serie longitudinal, si lo puedes colectar a lo largo de muchos días, empiezas a generar una imagen y empiezas a ganar un insight realmente sobre cuáles son los desafíos, los grandes miedos y los grandes deseos que uno tiene y que muchas veces ni siquiera lo sabe. Hablemos un poco sobre intencionar, porque puede ser una palabra un poquito técnica para muchos. ¿Qué significa intencionar? Entre los pueblos originarios, típicamente el soñador o la soñadora se va al sueño de una manera activa, buscando algo, buscando Pide un nuevo sueños. nombre, buscando un canto, buscando una respuesta, buscando una salida, una estrategia. En el mundo eurocéntrico, capitalista contemporáneo, el sueño es algo que le pasa a uno, es algo muy accidental. Tuve un sueño así, asado. Pero en el mundo de los pueblos originarios típicamente es al revés, uno va a cazar el sueño. Entonces la intención es muy importante porque la intención define la dirección en que uno parte en el viaje. En el fondo es ponerle un tema, es decir, quiero soñar con mi madre, quiero soñar con mi problema con la familia, quiero soñar con el planeta y de alguna manera empezar a ponerle un sabor al sueño, ¿verdad? ¿Y cómo eso tiene relación con lo que yo sueño? ¿Está estudiado el hecho de que la intención genera un efecto en el cerebro o en la forma en que éste responde? Seguramente, incluso se puede incubar estímulos en el sueño. Uno puede estimularse antes de dormir y estos estímulos pueden llegar a penetrar en el sueño, pero eso tiene que ver también con la importancia emocional del estímulo. Una cosa que uno hace durante todo el día que no tiene ninguna importancia no va a entrar en el sueño. Lo que va a entrar en el sueño es lo que es impactante emocionalmente y lo que es relevante. Entonces, si uno le da importancia a una cuestión, puede ser un científico que está buscando una solución, puede ser un artista que está buscando una manera de cerrar su obra. O sea, la persona que está buscando la creatividad como salida a una situación que tiene que ser cambiada, gana mucho en intencionarlo, en como que focar la mente en el problema que tiene que ser resuelto.
Siddhartha, nos queda muy poquito rato, pero es un privilegio ser un creativo, ser un artista, de alguna manera también en este tiempo. El grueso de la humanidad vive en una condición muy precaria, donde vivir es un gran esfuerzo. ¿Por qué les recomiendas a ellos recuperar la posibilidad de soñar? Dormir bien, soñar bien, comer bien y ejercitarse son la clave para la vida sana. Y son cosas que son privilegios porque hay centenares de millones de personas que ni siquiera pueden comer en este planeta. Pero para todos los que pueden, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo en todas las clases sociales, porque realmente el día que los 10 hombres más ricos del mundo, ¿no? Los billonarios, los que tienen más plata en el mundo, y son todos hombres, el día que se den cuenta de que un poco más de dinero no les va a hacer felices, pero que compartirlo sí puede hacerlos felices, que apenas paguen impuestos, tenemos salida. De todas maneras. Ahora, desde la cuestión más profunda del ser, y esto para ti como persona, ¿qué sentido le ha dado a tu vida el sueño? Los sueños han sido muy importantes en mi vida desde cuando era niño, por cosas buenas y por cosas malas que me pasaron, necesité mucho los sueños. Y tuve mucho contacto con sueños desde niño y fueron importantes realmente. Pero profesionalmente, en cierto momento, cuando empezaba doctorado, tuve una experiencia de un exceso de sueño y de sueños intrusivos muy fuertes por 2 o 3 meses, y eso me marcó. Y fue por esta experiencia que decidí involucrarme en esto, y desde entonces es a donde estoy mayoritariamente. Siddhartha, te quiero agradecer por esta conversación. Efectivamente, le hemos dado la espalda a un montón de tecnologías antiquísimas que tal vez nos permiten también ponernos en contacto con los grandes valores de la humanidad, ¿no? La feliz vida de estar con otros realmente en la Tierra. Así que muchas gracias por esta conversación. Totalmente. Te agradezco a vos y a todo el público. ¿Quién lo diría, no? Que en ese caótico ordenamiento que ocurre en la noche existen respuestas, existen posibilidades de conocernos, existe salud muy específica porque el cerebro se repara. Necesitamos reconquistar el sueño para también sentirnos mejor. Vamos a una pausa y volvemos con más. Invertimos gran parte de nuestra vida en el trabajo y la experiencia que tenemos del trabajo termina gatillando cosas profundas en nosotros, profundos sentimientos de bienestar o de malestar. Sin embargo, una práctica cada vez más habitual es la del acoso laboral. Uno creería que vamos más bien en retirada a medida que nos vamos poniendo más conscientes, pero en Chile las cifras apuntan a que la violencia psicológica es algo muy frecuente en el espacio laboral. Queremos hablar de esto, buscar maneras de prevención, herramientas para trabajadores y para empresas. Y para eso, hoy estamos con la directora de investigación de la Facultad de Psicología de la Universidad Diego Portales, Elisa Azoleaga. Muchas gracias por estar aquí, Elisa. Gracias por la invitación, Paloma. Decía esto, Elisa, porque uno cree que a medida que la sociedad evoluciona, ciertas cosas se reducen. Por ejemplo, el maltrato laboral. Sin embargo, parece que la cosa va más bien se mantiene. Cuéntanos cuál es un poco la evidencia en cuanto a qué tan frecuente es el maltrato laboral. Mira, los estudios sobre violencia en el trabajo tienen larga data, pero ha ido cambiando un poco la manera como se entiende y cómo se estudia. Primero se investigaban características de las personas, es decir, las personas eran o conflictivas o tenían ciertas características personales. Luego se estudiaron las interacciones y ahora es súper importante la consideración de las dimensiones organizacionales, de las condiciones de trabajo. Se estudia más el sistema ahora. Exacto, cómo el sistema permite o no limita la existencia de violencia. Y esto está dado, por cierto, también por un marco regulatorio, un marco nacional, cómo es la cultura del país, cuán tolerante es o no para las situaciones de violencia y, por otro lado, cuán precario es o no el empleo. Ya, a ver, hagamos esos 3 puntos. El primer punto, en relación a otros países, ¿cuán tolerante es la cultura a la violencia en Chile? A ver, lo que nosotros hemos visto es que Chile es un país muy autoritario.
¿ya? Chile es un país muy autoritario y todo lo que ocurre en la sociedad de alguna manera se reproduce en el espacio de trabajo. Esta cultura que la dicen tal cual, trabajadoras y trabajadores, del patrón de fondo. Claro. El patrón de fondo que cree que porque es autoridad tiene derecho a tratar de cualquier manera a los otros. Y eso tiene miles de formas de manifestación, desde formas más sutiles hasta formas más evidentes. ¿Hay alguna curva en que nosotros sepamos si estamos siendo iguales que siempre, hemos empeorado o hemos mejorado en materia de violencia en el trabajo? Mira, los estudios que tenemos nosotros, tenemos un gran levantamiento de datos en el año 2011, un estudio que se hizo con la Universidad de Ottawa y el Centro de Estudios de la Mujer. Y lo que encontramos luego en una segunda medición equivalente es en 2018, la verdad es que los datos estaban iguales. ¿Ya? Y uno puede decir, bueno, se mantiene estable, pero la verdad es que todo lo que pasó entre 2011 y 2018 en términos del discurso, de erradicación de la violencia, etcétera, nos debería haber llevado a pensar que la violencia debería haber disminuido y no haberse mantenido. Claro. Y en ese sentido es importante constatar aquello. Piensa tú que en el año 2019 se cumplieron 100 años de la Organización Internacional del Trabajo. Y en la conmemoración de esos 100 años, lo que se lanza es el Convenio 190 para la erradicación de la violencia en el trabajo. La violencia en el trabajo constituye uno de los problemas sociales y uno de los estresores más grandes en el mundo del trabajo. Algunos autores han hablado de la epidemia de la violencia en el trabajo, ya sea por la magnitud, Paloma, pero también por el impacto. Sobre todo por eso, yo decía al principio, uno pasa buena parte de su vida mucho más que con la familia, con el jefe o con la jefa, y por lo tanto tener o no tener un jefe decente, digamos, convierte tu vida en un infierno o en algo llevable. Quisiera llevarte a ese sector, a la conversación sobre los liderazgos tóxicos y cuán presente está hoy día la necesidad de tener líderes más conscientes, más formados. Sí. Escuchaba yo a un psicólogo, a Daniel Goleman, que decía, cuando uno es jefe, tiene más responsabilidad que cuando no lo es de hacerse cargo de su propia salud mental. Así es, así es. La verdad es que una tendencia en Chile que está ligada como este concepto de la meritocracia, es que los buenos trabajadores los convierten en jefes, pero existe como esta idea, pensamiento mágico de que porque lo nombran jefe va a saber ser jefe y va a poder actuar como jefe. Entonces, no es que los jefes sean unos seres malignos que quieran hacer daño, sino más bien yo me atrevería a decir que no saben ser jefes. Entonces, de un lado están estos factores culturales y de otro lado está la falta de preparación a la jefatura. Una cuestión muy relevante también es que el liderazgo destructivo no solo, y que tiene efectos en la salud mental de las personas, no solo es el liderazgo autoritario, también está el liderazgo que se ha descrito como liderazgo laissez-faire. Son esos líderes que no conducen, que no orientan, que no acompañan a sus equipos, que dejan hacer. Es decir, donde el líder lo que hace es no liderar. No liderar, que cada uno vea cómo hace su pega. Esos liderazgos, porque la violencia no solo viene desde arriba hacia abajo, sino también la violencia puede darse entre pares o incluso de abajo hacia arriba. La violencia tiene que ver con la distribución del poder. Y esa distribución del poder no solo está dada por el poder formal en una organización donde hay la jerarquía organizacional, sino alguien puede tener mucho poder, por ejemplo, porque tiene mucha antigüedad en una organización. Claro. ¿Ya? O puede tener mucho poder porque tiene más poder afuera del trabajo. Un hombre tiene más poder que una mujer. Claro. ¿Ya? Un nacional tiene más poder que un migrante, obvio, etcétera. Claro. ¿Ya? Entonces, hay grupos específicos que están en mayor riesgo de recibir violencia en el trabajo y eso son los grupos que tienen menos poder. Pero además del poder, tiene que ver también con la división y la organización del trabajo. No es solo el poder, tiene que ver con cómo se diseña el trabajo. Un estudio que hicimos nosotros con trabajadoras y trabajadores del retail, los incentivos y el sistema de recompensas que tienen en el retail socavan la solidaridad. La solidaridad entre colegas y trabajadores es un factor protector de la salud mental. Cuando yo quito eso e inserto competencia, una competencia brutal, es decir, la torta es limitada y si yo me como un pedazo, tú dejas de comértelo, y si mi salario está indexado a la cantidad de venta que yo tengo, ¿ya? Claramente eso genera mucha tensión y mucha conflictividad entre pares. Ya,
Vamos a algunas de las herramientas, de las buenas prácticas que hoy día... Hay muchas empresas que hoy día tienen más problemas que antes porque la pandemia generó enormes impactos en la salud mental de los trabajadores. ¿Qué herramientas hoy son prácticas y buenas? Por ejemplo, lo que acabas de decir, poner los incentivos donde tienen que estar. ¿Qué otras cosas son valiosas para poder fortalecer la salud mental de los trabajadores? Mira, hay cuestiones de orden normativo que son súper importantes. Las empresas no es que no hagan nada, en general no saben qué hacer, ¿ya? Entonces es súper importante reconocer esto. Tenemos un caso de violencia en el trabajo que terminó dramáticamente, una enfermera en una situación tremenda. Reconocer cuando hay situaciones de violencia y afrontarlas. Lo peor es meter la basura bajo la alfombra. O sea, ahí el líder que no hace nada, cero es colaboración. tan responsable con lo que sucede. Identificar las responsabilidades de que los jefes tienen que estar a cargo de los problemas del equipo. Exacto. Las organizaciones tienen que tener políticas, tolerancia cero contra las situaciones de violencia. Esas políticas tienen que decir, bueno, qué es lo permitido y qué es lo prohibido. Y tienen que tener mecanismos y procedimientos para hacer denuncias, para hacer investigaciones, para poder establecer sanciones en función de la gravedad de lo que haya ocurrido, etcétera. Si no tengo eso, o si los sistemas que tienen no son confidenciales o no cuidan bien los protocolos, etcétera, probablemente las personas o no van a denunciar o van a sentirse libres de hacer lo que sea porque no hay ningún control respecto a las situaciones de violencia. Entonces, una parte normativa primero. ¿Ya? Una segunda parte tiene que ver con el reconocimiento de este desbalance de poder. En toda situación laboral hay un desbalance de poder. La existencia del derecho al trabajo tiene que ver con que hay una parte más débil y por eso es necesario, al reconocer que hay una parte más débil, hay que establecer un marco regulatorio de protección. Y en ese sentido, el poder se da de distintas maneras y en distintos lugares. Lo que te decía, el poder jerárquico dado por el organigrama, donde te ubicas tú en el organigrama, pero también el poder social. Cómo ese poder social se reproduce al interior de la organización. Aparecen cuestiones de género, de respeto a la diversidad, a las minorías. Leía yo que de hecho, bueno, como en este programa ha sido como una constatación permanente, que en cualquier ámbito las mujeres siempre están peor y este no es la excepción. Revisaba algunos de los datos antes de esta entrevista y efectivamente las mujeres tienen mayor percepción de vulnerabilidad en el trabajo, tienen, por supuesto, están mucho más expuestas a situaciones de violencia, de acoso, y seguimos, ¿no? Aquí hablas también de las poblaciones de la diversidad sexual, que en general también suelen estar en ese mismo espacio, ¿no? Así es. ¿Quién más? ¿Qué más? Entonces, identificar que hay grupos que preferentemente pueden ser víctimas. Y por lo tanto tengo que trabajar con esos grupos para capacitarlos y mostrarles que, y eso es la inducción, cuando llega un trabajador o trabajadora, yo debiera decirle, mire, este es un espacio libre de violencia. ¿Y eso qué significa? Que si usted es víctima de A, B o C, estos son los canales para denunciar, esto es lo que usted puede hacer. Y lo otro es la organización del trabajo. Cuando los trabajos tienen mucha presión, hay un proceso que hoy día estamos viviendo todos los trabajadores, que es la intensificación del trabajo. Hay que hacer más con menos tiempo, con menos recursos, etcétera. Donde antes habían 5 carniceros, hoy día hay 1. Estoy dando ese ejemplo, iba a dar un ejemplo acá, pero... y esto lo estamos viviendo todos. Esa intensificación y es que impone una presión en la relación tiempo-trabajo y en sacar las cosas adelante, genera una tensión muy grande. Y esa tensión muy grande es también un caldo de cultivo para generar situaciones de violencia, porque la presión y las metas van hacia arriba también. Entonces... ¿Y ahí qué se puede hacer para ayudar a manejar esa tensión? Porque la tensión no va a bajar, es como el cambio climático, como que ¿de qué manera nos adaptamos a estas condiciones? Mira, yo creo que no... Si usamos el ejemplo del cambio climático, no debemos abandonar la idea de que hay que cambiar el modo como vivimos y cómo producimos, ¿ya? No hay que abandonar la idea de que no es aceptable que en el lugar de trabajo las personas sean agredidas o que las personas enfermen en sus trabajos, ¿ya? O por sus trabajos. Exacto, en sus trabajos, por sus trabajos. O sea, si tú miras las cifras de salud mental relacionadas con el trabajo, han tenido un crecimiento exponencial de 300% en los últimos años. O sea, no es que la gente está teniendo problemas de salud mental, es cierto, la salud mental es un fenómeno multicausal, pero tenemos hoy día un crecimiento potente de enfermedades profesionales de salud mental, donde ha sido posible constatar la relación de causa-efecto entre el trabajo y el resultado de salud mental. Trabajadores de salud, trabajadores de servicios, trabajadores de call center, trabajadores del mundo de la justicia, tienen un mayor riesgo por la naturaleza del trabajo.
Entonces, dicho eso, no tenemos que abandonar el horizonte como ético-político en el sentido de erradicación de cualquier forma de violencia en el trabajo, pero en concreto también hay que poder mostrarle al empleador que esto es un mal negocio. Un lugar de trabajo con situaciones de violencia en el trabajo es muy costoso para una organización. Es costoso por el clima que hay en los equipos, va a reducir o va a empeorar la productividad, va a tener efectos reputacionales muy grandes. Los tiene, de hecho. Los tiene. Y porque hay que decirlo, uno de los peores resultados de la violencia en el trabajo, y que hay bastante evidencia, es el suicidio. Esto es un asunto de vida o muerte, no estamos hablando de que la gente se sienta o esté un poquito triste. Son impactos mayores. Exacto. De todas maneras, Elisa, se nos acabó el tiempo, se me quedaron 300 temas juntos, pero nos vamos a volver a ver, Ok. porque este es un tema muy importante. Muchas gracias por estar en Sanamente. Encantada. Muchas gracias a ti por la invitación. Hemos querido levantar este tema en torno al trabajo porque es grave, es profundo, nos afecta. Todos estamos multiplicados por el mismo factor. Todos venimos a algún lugar o nos encontramos con alguien a trabajar y las relaciones en esos espacios suelen ser difíciles, suelen ser desafiantes, más cuando estamos estresados. Nos quedamos cortos, pero vamos a seguir entregando herramientas aquí porque sabemos que es un problema de alta prevalencia. Nos pasa a muchos. Todos conocemos un caso al menos, ¿verdad? Bueno, antes de despedirnos, como siempre, queremos recordarles, incluso en este capítulo especial, que siempre tenemos algo donde uno puede echar una mano. En este caso, la ONG Ceres, un organismo que ofrece atención psicológica a especialistas en temas de identidad de género, violencia intrafamiliar y SIDA, y que además tiene una tarifa social para poder ampliar el acceso, que es uno de los grandes problemas que tenemos como país. No cualquiera puede pagarse una terapia, pero la terapia habilita a la vida a muchas personas. Revisen toda la información en www.ongceres.cl y les agradecemos mucho por acompañarnos en este fascinante especial de entrevistas. Nos vemos en otro capítulo de Sanamente. Sanamente es una coproducción de CNN Chile con Fundaciones Rasmus y Grupo K.